Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y hoy, día 22 de marzo, vamos a entrar en un aforismo de Nietzsche, que son tan brillantes y que en pocas líneas, en pocas palabras, dice muchísimas cosas. Hoy es un aforismo de su libro Aurora, el aforismo número 517, que dice así: inducirle a amarse. Quien se odia a sí mismo, ese es de temer, pues seremos víctimas de su rencor y su venganza. Veamos, pues, cómo le inducimos a amarse. Bien, bueno, este aforismo tiene dos partes. La una es un antecedente donde explica una realidad y la otra es como un mandato o un consejo para ver qué se puede hacer para que una persona que se odia a sí mismo se ame. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos inducir a que se ame a sí mismo? Y si se ama a sí mismo, dejará de tener rencor y venganza y no le tendremos que temer. Esta es la idea. Y en efecto, hay gente que por lo menos se rechaza a sí mismo, si no es que se odia, se rechaza a sí mismo. Y es digno de reflexionar. ¿Cómo es posible que nosotros amemos a una persona si ella a sí misma no se ama? Claro, lo primero que recibe es un rechazo de los otros, porque ella a sí misma se está rechazando. ¿Por qué se rechazan las personas a sí mismas? ¿O por qué se odian a sí mismos? ¿Por qué? A mí me cuesta entenderlo, porque en realidad todos los seres, todos, tenemos algo que podamos desarrollar, que podamos considerar como algo maravilloso. Y cuanto más lo trabajemos, más nos va a llenar, más alegría nos va a dar. En efecto, hay gente que tiene un bajísimo nivel de estimación propia. Y dicen que esto va unido bastante, o por lo menos ha tenido una influencia bastante considerable, la situación en la que se han encontrado de pequeños. Si se han encontrado amados, si se han encontrado rechazados, si se les ha tratado como en un ambiente democrático, en el que se tenían en cuenta sus ideas. Este tipo de consideraciones parece que influyen mucho en que se tenga alto nivel de estimación propia. Pero claro, luego nos vemos con personajes que fueron rechazados, que muy duro ser rechazados, por su misma familia, y que son personas con un altísimo nivel de estimación propia. O sea que en el ser humano no hay nada determinante. Nada. Es absolutamente determinante. Ni siquiera tu herencia física no es determinante. Lo determinante es tu voluntad. Eso es lo determinante. Eso es lo que hace que tú seas capaz de desarrollar eso que tienes dentro de ti. Bien, pues hay personas que efectivamente se odian a sí mismas. Incomprensible. Pero eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es aquello que nosotros de nosotros mismos rechazamos? Y muchas veces, solo por el hecho de darnos cuenta qué es eso se elimina. Es decir, si yo me doy cuenta que tener celos es una idiotez, cuando me dé cuenta, en ese momento se desaparecen los celos. Es un poco la teoría socrática de lo que es en realidad la virtud, que es conocimiento. Cuando se conoce algo, la virtud se genera, o el vicio. Entonces, ¿qué sucede? Que es cuestión de reflexionar. ¿Qué es lo que hay en mí que yo rechazo? ¿Qué es lo que hay en mí que yo no puedo aceptar? Y entonces, cuando tú lo piensas, lo reflexionas, eso ya empieza a desaparecer. Y sobre todo, la confianza en que todos nosotros, todos, tenemos razones para ello. ¿Cómo ese alto nivel de estimación propia se va potenciando? Poniéndote metas, no metas inalcanzables, porque esto te frustra, pero metas que sean asequibles, pero que te esfuercen, que hagan que tú te esfuerces, que te exijan cosas,
Y cuando tú te vas proponiendo esas metas y las vas consiguiendo, si no la primera, la segunda, la tercera, bueno, pues muy bien, yo voy a leer este libro a ver qué entiendo en este libro. Es que no he leído nunca un libro. Bueno, pues léelo a ver qué entiende. Es que yo me voy a aprender una poesía de memoria. Bueno, pues inténtalo hacer, a ver qué pasa. A ver si te sale o no te sale. A lo mejor tienes una capacidad increíble de aprender poesía de memoria y tú no lo sabes. Te vas proponiendo metas. Luego, pues si quieres, pues te puedes proponer una meta de estudiar a distancia, cosas por el estilo, pero algo que te vaya dando a ti confianza en ti mismo y que no vaya a ser una sensación de fracaso continuo. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de personas, además de que son muchas veces personas, iba a decir amargadas, pero por lo menos no son felices, están como administrando siempre su situación de amargura. Entonces, estas personas hay que temerlas, nos dice Nietzsche. A estas personas hay que temerlas. Y hay que temerlas porque nos pueden causar venganza y rencor. Rencor y venganza. Claro, ¿qué es lo que es un rencor? Rencor es, en realidad, aquello que crea un resentimiento. Entonces te crea un resentimiento y un resentimiento fuerte. Y ese resentimiento es el que hace que tú consideres que los demás seres son tus enemigos, como si fueran los culpables de tus males, como si fueran los culpables de los males que tú igual no tienes y es que te los inventas y te los imaginas. Bien, en realidad a nosotros lo que nos tiene que interesar somos nosotros mismos, porque en esos tres niveles que yo hablo de que hay que hacer filosofía con respecto a la relación con nosotros mismos, con respecto a la relación con los otros y con respecto a la relación del cosmos, en realidad la relación con el cosmos es la relación que yo establezco para que tenga unas consecuencias para mí mismas que sean buenas, que sean interesantes, porque si no, lo demás no importa mucho. Lo interesante es que todo eso tenga una resonancia en mí y una resonancia positiva. Por lo tanto, no nos interesa que haya personas que tengan este resentimiento y personas que se odien a sí mismas. Lo que hace falta es que esas personas no tengan esa especie de resentimiento y que sean capaces de amarse a sí mismos. Bien, ¿qué sucede en la segunda parte? Pues que Nietzsche, con ese sentido del humor que tenía, dice, hombre, lo que tenemos que hacer entonces es a ver cómo les inducimos a que se amen a sí mismos. Si no nos aman a nosotros, pues que se amen a sí mismos. Pero si se aman a sí mismos, posiblemente ya les amaremos también nosotros. ¿Cómo se consigue que un ser se ame a sí mismo? La verdad es que es complejo. Es complejo porque se rechaza. ¿Y qué es lo que hay que conseguir para que se ame a sí mismo? Es un trabajo suyo. Nosotros lo único que podemos hacer es considerarle, si es un familiar, mostrarle mucho amor, mucho aprecio, pero no mucho más. Es una cuestión que él, esa persona, tiene que intentar desarrollar. Y tiene que intentar desarrollar fijándose en lo suyo, en qué es lo que él ha hecho en su vida de forma positiva y qué es lo que ha hecho de forma negativa. Seguro que lo positivo es muy superior a lo negativo. Y si no ha sido así, pues que la balanza se vaya cambiando y vaya haciendo actos que sean actos positivos. Es un trabajo, pero es que el trabajo de cuidarnos a nosotros mismos, de hacer de nosotros mismos una obra de arte, es un trabajo muy complicado, es un trabajo complejo que hay que realizar y que lleva esfuerzo y que lleva atención y que hay que efectivamente dedicarle tiempo y hay que dedicarle pensamiento y hay que dedicarle sobre todo esfuerzo y una cierta atención. Bien, eso en efecto se hace los antiguos,
los antiguos, en la Edad Media y después, pues ha existido todo lo que es la meditación. Y ahora todavía hay mucho esto de meditación. Pero meditación, ¿para qué? Meditación para que tú seas capaz de hacerte un análisis como los análisis aquellos que se hacían, de cuáles son mis aspectos que yo tengo que limar, qué es aquello que yo tengo que podar en mí y qué es aquello que yo tengo que cultivar. Esto, los que hemos vivido en el campo, lo sabemos muy bien. ¿Qué es lo que hay que cultivar para que aquello se desarrolle? Cómo hay que efectivamente quitarle la hierba a las patatas para que las patatas puedan hacerse gordas y puedan efectivamente ser generosa la mata. O cómo efectivamente hay que podar un árbol para que aquello vaya funcionando. Y luego lo que queda, cultivarlo. Y cultivarlo como efectivamente todo el mundo puede hacer y sabe hacer. Muchas gracias.